bienvenida a Cecia Mejía de regreso. Usted, Rafa? ¿Cómo está Rafa Jerez? Muy bien. ¿Cómo está Jonathan Rafa Jerez? Yo estoy muy bien, pero ¿por qué le pregunta a Jonathan cómo estoy yo? Para que nos enfoque a todos. Luego le cuento el porqué. Pero nuestro lenguaje nos entendimos. ¿Cómo está usted, Rafa? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Activo, tranquilo. Muy bien. Es que usted ya casi nos gana a nosotros hoy. ¿Por qué? Porque vine temprano. Yo llegué hoy aquí al canal, llegué a las 5:10. Y Rafa ya estaba ahí. Sentado ahí. Bien aplicado. ¿Qué le pasa? Porque tenía que avanzar con muchas cosas. Vino como a las 5 hoy. ¿A qué hora se levantó hoy, Rafa? Como a las 4 y pico. Es que Y normalmente se levanta cuando iniciamos a las HSH matutino ya estaba Rafa ahí. Lo bueno es que se fijó. No, ya que ahí estaba, no es Ando activo desde temprano. Ahí estaba, No, Rafa. estábamos, pero mire, ¿Qué más le digo yo a las 6 viene Rafa? Al que madruga dio la ayuda porque avancé con un ¿Y a montón qué hora de finaliza su jornada así como tal, ya? Que usted se dice, me voy a ir a dormir, a descansar. Depende, pero generalmente entre 11 y 12 de la noche. O sea, entre que uno en la casa hace otras Sí, cosas. aprovecha ahorita que está chavalo. Todavía, eso es lo importante. Adelante, Rafa. Bien, compañeros, hoy vamos a hablar de lo que supone el antes y después de la audiencia inicial del expresidente Juan Orlando Hernández en las dimensiones políticas y jurídicas, por supuesto, porque lo que ha ocurrido hasta el momento, hasta antes de que finalice la audiencia inicial, y si lo proyectamos en pantalla, es muy importante para entender lo que puede ocurrir de aquí en adelante. Primero, sí creo que es muy relevante reposicionar lo que supuso el retorno del expresidente en el impacto político que tuvo, porque una cosa es el impacto político que produjo cuando regresó y después lo que ocurrió al inicio del proceso judicial. Cuando él regresó, el impacto político lo produjo la movilización de simpatizantes del Partido Nacional que lo acompañó a su regreso, todo ese dispositivo de seguridad que fue una demostración de poder y el acompañamiento que tuvo de varios funcionarios de gobierno en activo y también de militares retirados, que creo que eso también fue un mensaje muy importante en términos políticos. Pero entonces, a partir del regreso de él, había dos dimensiones. Uno, el tema del caso Pandora 2 y otro, la influencia política que él iba a tener con respecto al Partido Nacional y el gobierno de la República. Ahora, con respecto al caso Pandora 2, había un punto relevante a considerar y es la suspensión de la orden de captura. Es decir, ya la suspensión de la orden de captura en ese momento condicionaba la percepción social sobre la independencia judicial que iba a primar sobre la manera en que iba a ser juzgado el expresidente Hernández. Y eso entonces dio paso formalmente al inicio del caso Pandora 2 con respecto a él, donde hay tres elementos clave ya desde el orden jurídico. Primero, la remisión del caso al juzgado de letras, que ahora lo está conociendo, porque eso permitió que la Corte Suprema de Justicia se quitara un poco de presión política de encima y la enviara al juzgado de letras que iba a conocer del caso. Luego, en la audiencia de declaración de imputado, cuando le dan medidas distintas a la detención judicial, también eso se amarra a la forma en que le suspendieron la orden de captura y obviamente ya marcaba un poco la pauta de que iba a ser juzgado pues sin el rigor que el caso ameritaba y el peso que él tenía en términos políticos en el país en ese momento. Y tres, los contrastes en el planteamiento de la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público. Es decir, la disonancia que hubo entre la agresividad que mostró la Procuraduría General de la República y el silencio que tenía el Ministerio Público, que después se vio obligado también a hablar, esas tres cosas marcaban la pauta jurídicamente de lo que iba a ocurrir hasta antes de la audiencia inicial. Entonces, llegado a la audiencia inicial la semana pasada, había dos elementos que estaban en constante tensión. Primero, la aplicación formal de la ley y luego el impacto político en todas las dimensiones que acabamos de mencionar. Vámonos entonces a la aplicación formal de la ley. Básicamente, el Código Procesal Penal establece que la audiencia inicial es para determinar si hay una mínima actividad probatoria que dé indicios de que el hecho ocurrió, de que hay indicios jurídicos penales que dan paso a que como que se pueda verificar que la persona participó en el hecho y que el hecho ocurrió. Entonces, si ese es el aspecto formal de la audiencia inicial, lo que podríamos estar viendo hoy son uno de esos tres escenarios.
un sobreseimiento provisional, un sobreseimiento definitivo o un auto de formal procesamiento. La cuestión es que dependiendo de cuál de esas tres decisiones se vaya a tomar, hay escenarios que producen impactos tanto para Juan Orlando Hernández como para las instituciones. En el caso del expresidente Hernández, si se le dicta un sobreseimiento provisional y definitivo, pues se confirma un poco el impacto político que supuso su llegada y la alfombra roja que le han puesto varias instituciones para que él regrese al país. Y al ya no estar vinculado al proceso judicial, él va a comenzar a influir políticamente en el gobierno y en el Partido Nacional. Ahora bien, si se le dicta el auto de formal procesamiento, él queda amarrado al proceso judicial y eso más bien ahí sí puede causar una confrontación entre él, el Partido Nacional y el gobierno central. Por esto que de hecho recuerdo que en HCH Nocturno lo dijo Cecia, de que la postura de la PGR, él dice que no la querría interpretar como un mensaje que viene del Ejecutivo, me acuerdo que dijo. Entonces, claro, si él queda amarrado al proceso judicial, entonces eso podría confirmar esa postura que él planteó, ¿verdad? Desde la postura de él. Rafa, pero hoy no le dan un sobreseimiento definitivo. Yo esperaría que no. Jurídicamente esperaría que no. No le van a dar un sobreseimiento definitivo. Le van a aplicar la misma que él ha aplicado. Del auto de formal procesamiento para tenerlo ahí. Sí, tenerlo. ¿Qué? Tenerlo ahí, tener los expedientes con y moverlos medidas distintas a la prisión. Y moves ese expediente cuando te conviene moverlo. Sí, o sea, van a abrir la investigación, el escenario político. Sí, es correcto. ¿Y cómo funciona? Sí. Tristemente la justicia en el país. Así es. Pero entonces ahí están los dos escenarios para las instituciones. Es decir, si a él le dan el sobreseimiento provisional o definitivo, sería un impacto político contraproducente para el Poder Judicial, porque ¿qué es lo que la gente diría? Que vinieron a limpiarle todo. Es correcto. Ese sería el impacto político. Y para el Ministerio Público, bueno, tanto para el Poder Judicial como para el Ministerio Público. Sí, ahora, el Ministerio Público quedaría débil. En evidencia. Exacto, en la investigación. Ahora, si le dan un auto de forma de procesamiento, le permite a las instituciones evitar ese impacto político en este momento, porque como ustedes lo acaban de plantear, él quedaría amarrado al proceso judicial y les permitiría tirar la pelota para adelante. Obviamente aquí va a depender mucho nuevamente de las posturas que tenga la Procuraduría General de la República por un lado y el Ministerio Público por otro, porque en función de esas dos posturas es que se confirmaría o no el auto de forma de procesamiento a criterio del juez. Pero ahí hay algo, Rafa, porque decía el procurador que ellos sí tienen las pruebas que hacen constar de que él recibió esos 62 millones de lempiras. Que no es parte de lo que se está en el caso ventilando, ¿no? Sí, de Pandora 2. Sí, es que lo que el tema del fondos. Sí, el fondo de financiamiento de campaña. Ajá, sí. Entonces, ese es el caso. Dagoberto Aspra dice que, porque yo le preguntaba, el resto de personas quedaron libres. ¿Por qué con Juan Orlando, que también es Pandora, entonces dijo, porque aquí hay pruebas diferentes, que sí hacen constar que él sí recibió este dinero, que desvió los fondos, por un lado. Entonces, la PGR decía, nosotros vamos a hacer lo que corresponde, pero no somos la parte acusadora, sino que el Ministerio Público. Pueden evidenciar. Por eso les digo, entonces dependerá mucho de la postura que sostengan ambas instituciones y cierro con esto. Dependiendo de lo que ocurra con el caso del expresidente Hernández hoy, aquí hay que poner en un contexto más amplio, porque en paralelo hay casos abiertos en contra de la comisión permanente que lideraba Luis Redondo, del general retirado Roosevelt Hernández y del exdiputado Bartolo Fuentes, que en todos esos el Ministerio Público sí tiene una postura un poco más confrontativa, digamos. Entonces, claro, el destino de este caso también condiciona la percepción social que tengan las autoridades por la forma en que están persiguiendo casos con respecto a autoridades del periodo anterior. Bueno, más que percepción es realidad. No, claro, pero es la manera en que la gente percibe cómo están actuando las instituciones. Sí, porque si usted con un nacionalista actúa diferente, pero con uno del libre, ahí sí está más firme. Claro, entonces las instituciones se debilitan. Así que veremos qué ocurre, compañeros, en el caso del expresidente Hernández hoy en la audiencia inicial, a partir de las dos dimensiones, política y jurídica, hasta antes de la audiencia inicial y a partir de las decisiones que tome el juez hoy. Ha sido un gusto estar con ustedes, Carolina, Cecia, Alex, y ustedes sigan en sintonía de HCH Matutino. Buenos días.